GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Señoras y señores seguidores de la plataforma digital de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de Pensamiento Crítico, el programa de opinión de la plataforma digital. Esta noche nos acompaña el señor Egner Recalde. Él es candidato a la asambleísta por Pichincha, por la Izquierda Democrática. Pensamiento Crítico llega gracias al gentil auspicio de Mundo de Maravillas. Señoras y señores, amigos y amigas, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico, este día martes, 8 de diciembre del 2020. Hoy día vamos a seguir conversando sobre un tema importante que nos interesa a todos los ecuatorianos, las elecciones del próximo 7 de febrero del 2021. Ese domingo, 7 de febrero, se elegirá presidente y vicepresidente. Se elegirán asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, asambleístas de los migrantes y también parlamentarios andinos. Esta vez vamos a conversar sobre la Asamblea Nacional, pero con un candidato que aspira a llegar a esa instancia por la Izquierda Democrática en representación de la provincia de Pichincha del distrito Centro-Sur. Saludamos cordialmente al señor Egner Recalde. Como digo, él es candidato a asambleísta por la Izquierda Democrática por la provincia de Pichincha y él es abogado, promotor social y también fue diputado alterno por la Izquierda Democrática al entonces Congreso Nacional del Ecuador. Egner, mucho gusto, buenas noches, bienvenido a este diálogo. ¿Cómo está? Buenas noches, mi estimado Galo. Fernando, muchas gracias por la oportunidad. Y muchas gracias, buenas noches a todas las personas que se han unido a escuchar y evidenciar la propuesta que lo hace esta humilde persona que se ha formado en los sectores populares. Las propuestas que las voy a presentar es porque yo lo he vivido en carne propia y quiero plasmar en proyectos de ley que vayan en beneficio de nuestra ciudadanía y de todo el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, Egner, muy amable por aceptar este diálogo. Para comenzar, usted piensa llegar a la Asamblea Nacional el próximo 14 de mayo, que se posesiona la Asamblea Nacional, ¿verdad? Pero usted, ¿qué piensa de la Asamblea Nacional que ahora mismo tiene un bajísimo nivel de aceptación, un bajísimo respaldo popular? ¿Qué piensa de la Asamblea Nacional del Ecuador ahora mismo, señor candidato? Bueno, la Asamblea Nacional en la actualidad, como todas las instituciones públicas, se encuentra desacreditada por las malas actuaciones de varios servidores y funcionarios públicos, en especial la Asamblea, que en la actualidad muchos o varios asambleístas que tienen problemas con la justicia, que están comprometidos con actos de corrupción. Y creo y estoy convencido de que nosotros debemos recuperar
la confianza de nuestro pueblo ecuatoriano, tomando medidas inmediatas, eligiendo a ciudadanos que nos hemos formado en las luchas populares, nos hemos formado en los barrios de varios sectores, en especial de quien les habla, me he formado en los barrios del sur de Quito. Yo me crié y me desarrollé en el barrio Aida León del sur de Quito. Hoy en la actualidad vivo en el sector de la ferroviaria. Es por eso de que es lamentable que en la actualidad estos varios asambleístas que tienen problemas con actos de corrupción y no han asistido a varias sesiones del pleno y sesiones convocadas en las comisiones, ahora estén pretendiendo de ser reelegidos a la asamblea. Estamos conversando con Egner Recalde, candidato a la Asamblea Nacional. Entonces, usted, viendo ese relajo, llamémosle así, de la Asamblea Nacional, de muchos de sus integrantes con juicios o sospechosos de actos de corrupción, ¿para qué quiere llegar a la Asamblea, señor candidato? Bueno, quiero manifestarles de que mi objetivo de llegar a la Asamblea es para poner en práctica mi experiencia que lo he adquirido en el transcurso y ejercicio profesional. Llegar a la Asamblea, presentar proyectos de ley que vayan en beneficio de la comunidad del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo? Primero, llegando a la Asamblea y todos los que seamos elegidos, dejar a un lado las camisetas partidistas y poner la camiseta del pueblo y luchar por proyectos de ley que vayan en beneficio de toda la ciudadanía. Segundo, debemos nosotros despojarnos de la inmunidad parlamentaria o la fuera de corte con la finalidad de que seamos juzgados inmediatamente en el momento que cometamos actos de corrupción. En el momento de posesionarnos, debemos autorizar a la autoridad de control de que se nos levante el sigilo bancario y lo hagan la investigación cuando ellos lo requieran. Muy bien. Tomando en cuenta su propósito y tomando en cuenta su idea, en este caso de abrirse para que el país fiscalice, que ustedes sean los primeros fiscalizados, ¿verdad? Que ustedes sean los primeros controlados por el país, por los electores. Para ir avanzando, luego para hablar de las propuestas que usted tiene, me gustaría saber cuál debe ser el perfil del futuro asambleísta del Ecuador, tomando en cuenta que a la Asamblea y al Congreso anteriormente llegaban personas que no estaban, en primer lugar, capacitadas en cuanto al conocimiento de lo que es la legislatura, de cuáles son sus funciones. En segundo lugar, eran personas populares, pero por la farándula, por el deporte, por otros tipos de circunstancias, y no necesariamente por una militancia política o por una propuesta política. ¿Cuál debe ser, según usted, Egner, el perfil que debe tener el futuro asambleísta de este país? Bueno, el perfil de un asambleísta para que sea electo y cumpla las funciones de legislar y fiscalizar, deben por lo menos tener un título de tercer nivel que esté enmarcado en el derecho, porque el legislador va a hacer leyes, proyectos de ley, que va a aprobar leyes en beneficio de la ciudadanía. También estaría enmarcado un economista porque también se va a presentar proyectos de ley que van en el aspecto económico y que va en beneficio de nuestros ciudadanos. Debe tener como usted muy bien lo manifiesta, anteriormente se ha elegido a personas que solo tenían relación con el asunto de la música, la farándula, y que muchos de ellos no han asistido a la asamblea. Y eso consta en actas de la asamblea que yo me he tomado la molestia de revisar. Muy bien, ahora sí, sin intención de cortar o coartar el paso, porque todos los ecuatorianos, según la ley y la Constitución, tienen derecho a elegir y a ser elegidos, pero hay que ver el conocimiento, la probidad, ¿no es cierto?, la ética y la transparencia de los aspirantes. Ahora sí, vamos con nuestro candidato entrevistado esta noche, Egner Recalde, por la Izquierda Democrática, a la Asamblea por la provincia de Pichincha. ¿Cuáles son sus principales propuestas
sus ejes en cuanto a la legislación y a la fiscalización, que son las tareas exclusivas y excluyentes que tiene la Asamblea Nacional? Bueno, dentro de la problemática que vive nuestro país, una de las propuestas principales de nosotros es fortalecer con proyectos de ley que vayan en beneficio, ¿sí? Que garantice la seguridad jurídica a las empresas pequeñas, a las empresas medianas, a los que deseen, ¿sí?, invertir en el país, se les dé la oportunidad de generar empresa, de generar empleo, y se les dé ciertas disminuciones en el cobro de aranceles con la finalidad de que se sirva como un estímulo de fortalecer el campo productivo, porque en nuestro país existe una gran cantidad de emprendedores que desean invertir, y muchos de ellos se les podría, tal vez, si es que no lo tienen los recursos, darles préstamos a través de la banca del Estado a un interés bajo, que debemos aprovechar en este caso al Banco del Pacífico. Otra de las propuestas mías es llegar a la Asamblea, buscar a realizar una reestructuración en el aspecto salarial a los asambleístas, porque no es justo de que muchos asambleístas no han asistido a las sesiones de pleno, no han asistido a las sesiones de comisiones y ganen el 100% de la remuneración, cuando a lo cual yo voy a proponer de que se pague por sesiones trabajadas, y en el caso de que no asistan a las sesiones, se les sancione con el no pago de la remuneración diaria, más el recargo del 100%, como se lo hace a cualquier trabajador, a cualquier servidor público. Eso debería plasmarse en la Asamblea. Otra de las propuestas mías es luchar por el sector vulnerable, los sectores vulnerables, que si bien es cierto, en nuestra Constitución está establecido en el artículo 35, pero el Estado no se ha preocupado por el sector vulnerable. Hay que tomar en cuenta de que en nuestra sociedad ninguna familia está exenta de tener una persona que tenga un problema de vulnerabilidad, o haya nacido con un tipo de discapacidad, o haya adquirido una discapacidad por una enfermedad o por un accidente de tránsito. Ninguna familia está exenta de que tenga una persona con problemas de alcohol, tenga problemas con la drogadicción o el consumo de sustancias no permitidas. Ninguna familia está exenta de que tenga una persona adulta mayor, o ninguna familia no está exenta de que tenga una persona que haya sido vulnerado sus derechos laborales, como pasó en estos últimos meses. Más de 300,000 personas fueron enviadas a la desocupación violentando sus derechos. Ninguna familia está exenta de que tenga un joven, de que no haya accedido a la educación pública, a las instituciones universitarias, por este bendito examen que se lo da a través del CENESID, y si han sido aprobados, les mandan a otra provincia a estudiar, cuando sus padres ganan $500 mensuales, y cuando allá tienen que invertir alimentación, alojamiento, alquilar un departamento o un cuarto para vivir, cuando eso no les permite, están coartando y son un grupo vulnerable. Señor candidato, esa propuesta suya es de la propuesta del Partido Izquierda Democrática, ¿verdad?, que piensan llevar a la Asamblea Nacional. Lo que usted propone, el asunto de los asambleístas, ¿qué piensa? Ahora mismo se habla de la bicameralidad. ¿Qué piensa usted del número de asambleístas? ¿Cuál sería su respuesta y su pensar? Bueno, dentro de la bicameralidad, creo que se lo debe dar paso, pero hay que tomar en cuenta de que esto demoraría en el proceso, el procedimiento de realizar los proyectos de ley y su aprobación, porque si bien es cierto, lo analiza una cámara, después sube a la otra cámara y en pleno se lo aprueba, y estaríamos dilatando en la aprobación de los proyectos de ley. Y respecto al número de asambleístas, que ahora es 137, tendría que reducirse por lo menos unos
a 2 o 3 por provincia, no podría ir nada más a eso, más de 137, más de 60 asambleístas. Otro tema importante dentro de la Asamblea es cómo piensa usted que el hipotético caso que llega a la Asamblea con pleno conocimiento que las funciones son legislar y fiscalizar y no tramitar puestos, no buscar canonjías, no vender el voto, no buscar otras circunstancias que no están permitidas por la ley. ¿Cómo corregir desde adentro, desde la Asamblea, la corrupción interna que existe, ya sea por diezmos, por venta de votos, ya sea por el tráfico de influencia? ¿Cómo piensa que se debería hacer para purificar y transparentar desde adentro la Asamblea Nacional? Lo manifesté anteriormente de que nosotros debemos proponer, o sea, mi propuesta es reestructurar la Asamblea Nacional. ¿Cómo? Levantándonos la inmunidad parlamentaria o fuero de corte, con la finalidad de que nadie esté exento de ser juzgado o dilate el proceso mientras se levante este fuero de corte. Sí, pero ¿cómo cortar a los asambleístas que tienen esa costumbre histórica, antes en el Congreso, ahora la Asamblea, de buscar que se reparta, por ejemplo, la provincia, que se le den puestos en la provincia, las gobernaciones, las direcciones provinciales, las teniendas políticas, y un sinnúmero de cosas, a cambio de repartirse algunas canonjías, como se ha visto actualmente en la Asamblea? Claro, o sea, el asambleísta está para legislar y fiscalizar, no para tramitar puestos. Nosotros como asambleístas estamos para tramitar y aprobar leyes, presentar proyectos de ley. Y en el momento de que algún asambleísta esté inmerso en estos actos que no sean su competencia, deben ser destituidos inmediatamente, sin ningún trámite, más que con la evidencia de que así que se ha verificado de que ha cometido este acto, debe ser destituido inmediatamente. Estamos conversando esta noche de martes 8 de diciembre del 2020 con el doctor Ekmer Recalde. Él es candidato a la Asamblea Nacional por la provincia de Pichincha, por el distrito centro-sur, por la izquierda democrática. Señor candidato, ¿cómo se puede hacer y qué se puede hacer desde la Asamblea o en la Asamblea para salir de esta crisis que en todos los órdenes sufre el Ecuador y sobre todo la población más pobre, la población más vulnerable que es la mayoría en el Ecuador? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué cree que la Asamblea puede hacer para cambiar esta situación del Ecuador, del país? La Asamblea Nacional, como lo dije anteriormente, debe proponer proyectos de ley. En este caso nosotros, para que primero la Asamblea debe recuperar la confianza de la ciudadanía del pueblo ecuatoriano presentando proyectos que vayan en beneficio de la población. En este caso, creando políticas públicas de educación, de salud, ¿Qué piensa usted, por ejemplo, usted en la Asamblea, qué propondría para el asunto de los acuerdos, de las imposiciones que hace el Fondo Monetario Internacional, como subir el IVA, como eliminar los subsidios y otros requerimientos? ¿Cuál sería su planteamiento, cuál sería su reacción, y la suya y la de su partido en la Asamblea Nacional? Bueno, mi propuesta, y como enmarcado a lo que está establecido en los principios de justicia social con libertad, nosotros no podemos apoyar de que se suba el IVA, no podemos aceptar las imposiciones que nos haga el Fondo Monetario Internacional. Nosotros debemos sujetarnos de acuerdo a las necesidades que nosotros la vivimos en nuestro país y defender los derechos que están establecidos en nuestra Constitución, que garanticen la seguridad jurídica, el debido proceso y que se proteja los derechos del pueblo ecuatoriano y del sector más vulnerable, que esa es mi propuesta y es mi bandera de lucha, que debemos precautelar los intereses de todo el sector vulnerable, incluso
reestructurando el aspecto salarial de la Asamblea Nacional y de todo el sector público que tiene el aspecto remunerativo de nivel jerárquico superior. Un tema tan fuerte como la pandemia ha sido la corrupción. Ahora mismo, mientras estamos conversando usted y yo, la Asamblea Nacional está debatiendo en segunda instancia la ley de extinción de dominio. ¿Qué piensa usted respecto a las leyes para frenar, para extirpar la corrupción y sobre todo un llamado que hace el país para recuperar los recursos que han sido saqueados al Ecuador? Yo estoy de acuerdo de que se apruebe esa ley, pero con efecto retroactivo, ¿sí? Que se recupere todos los fondos públicos que han sido saqueados a costa del pueblo, el sufrimiento del pueblo ecuatoriano, que han sacrificado la salud, la educación, han matado de hambre al pueblo ecuatoriano. Y se recupere y se confisque, se decomise los bienes mal habidos de estos malos funcionarios que se aprovecharon de la confianza de nuestro pueblo ecuatoriano. Los electores de la provincia de Pichincha y sobre todo del sector centro-sur de Quito, que son los electores que eventualmente elegirán a usted a la Asamblea Nacional, dirán, bueno, el señor candidato Egner Recalde, ¿qué propone para Pichincha? Sabiendo que la Asamblea legisla para el país, es una legislación para todo el territorio, para todos los ecuatorianos, pero en cuanto a Pichincha, en cuanto a la provincia a la que usted aspira a representar y a la ciudad de Quito en particular, ¿qué propuesta tiene particularmente para este sector de la patria? Si bien es cierto, mi propuesta va encaminado para la provincia de Pichincha, sector centro-sur de Quito, pero las propuestas es a nivel nacional, porque yo no puedo legislar solo para un solo sector. Pero la propuesta principal, mi bandera de lucha, es primero que se reduzcan los procedimientos en la adquisición de los carnets de discapacidad a las personas que verdaderamente tienen discapacidad, porque yo lo hablo en carne propia, tengo un hijo que tiene discapacidad. Para sacar del carnet de discapacidad, el Estado, las autoridades se demoraron más de un año y medio, cuando hay asambleístas y funcionarios públicos que en la actualidad lo han adquirido en 4 meses y en 15 días. Entonces, reducirlo. También, mi bandera de lucha es por las personas vulnerables, de que existan verdaderos centros de rehabilitación, una por distrito, para que sean atendidas con terapias de rehabilitación a las personas con discapacidad de nacimiento o adquiridas por cualquier tipo de enfermedad, y que el Estado sea el encargado de pagar esas terapias, porque en carne propia he visto de que muchas personas no tienen sus recursos para recibir esas terapias. Es un mundo muy diferente que nosotros conocemos, es un mundo distinto, es un mundo que nadie lo conoce, solo las personas que lo hemos vivido y lo hemos palpado, lo sentimos en carne propia. También mi propuesta es que el Estado se preocupe de poner un verdadero centro de rehabilitación para las personas que tienen problemas de alcohol, de drogadicción, que el Estado debe preocuparse porque es un problema social. Debe preocuparse por las personas adultas mayores, dándoles un médico, que les vayan a visitar en sus domicilios, a lo menos en esta época que no pueden trasladarse a los hospitales, a centros de salud. El Estado debe preocuparse de ir allá y pagarles, porque ellos dieron su vida por el Estado, por el área productiva. También mi propuesta va encaminada de que los estudiantes, bachilleres, se les dé el libre acceso a la educación, a las instituciones universitarias o institutos superiores de educación, y que deben estudiar en cada una de las provincias. Esas son las propuestas. Muy bien al candidato Egner Recalde de la Izquierda Democrática por Pichincha. Para concluir, ¿por qué cree usted, señor candidato, que los electores del centro sur de la ciudad de Quito deben escoger a usted, deben elegir a usted entre un mundanal de candidatos que se presentan para las elecciones del 7 de febrero próximo? La decisión no tiene
la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano, las personas que me conocen, que en la mayoría, en varios sectores he prestado mis servicios desde muy muchacho en actividades comunitarias, en comités de empresas. Me conocen mi actuar, que ha sido transparente, mis propuestas, y creo que por mis propuestas que son claras, porque las he vivido, les he palpado, y por la experiencia que lo he adquirido. Es más, porque yo me formé en centros educativos del Estado, y creo que es la hora de devolver a mi pueblo los conocimientos que aprendí y he adquirido en toda mi vida profesional y mi actuar a diario. Muy bien, ese es el sentir, ese es el llamado, ese es el mensaje que ha hecho nuestro invitado, el señor Egner Recalde, candidato a asambleísta por la provincia de Pichincha, por el distrito centro-sur de la ciudad de Quito, por la Izquierda Democrática. Muchas gracias y mucho éxito en la campaña, señor candidato. Gracias, Galo, Fernando, muchas gracias a ustedes. Muy amable. Y gracias, gracias a las personas también que se unieron a escuchar mis propuestas. Espero de que su voto lo concienticen y votemos por gente buena, por gente nueva, que la estamos nosotros presentando en nuestra lista de Izquierda Democrática, porque ser vulnerables nos ha hecho más fuertes, y con eso nosotros hemos fortalecido nuestra lucha en los sectores populares y lo vamos a seguir haciendo. Y esperemos tener la oportunidad para trabajar en beneficio del pueblo, del país, desde la Asamblea, con la finalidad de reestructurar y recuperar la institucionalidad y el prestigio de lo que era el Congreso, ahora la Asamblea Nacional, que vaya en beneficio de la ciudadanía. Muchas gracias a Egner Recalde, nuestro entrevistado de hoy en Pensamiento Crítico. Él es candidato a asambleísta por Pichincha por la Izquierda Democrática. Este programa llegó gracias al respaldo de Mundo de Maravillas. Señoras y señores, muchas gracias por haber compartido con nosotros Pensamiento Crítico este día martes 8 de diciembre del 2020. Volveremos del día de mañana para seguir hablando de lo más importante y de lo que más nos interesa. Hasta pronto. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.